Veo cómo la mayoría de personas compran muchas cosas y me pregunto, ¿realmente necesitan comprar eso? ¿Realmente necesito esta cosa que estoy comprando? ¿Cuánto tiempo me va a funcionar? ¿Cuánto tiempo la voy a utilizar realmente? ¿Es un gasto que puedo realizar sin afectar mi economía? ¿Cuánto tiempo de trabajo cuesta poder pagar esto? ¿Y qué sucede con la crisis económica que rige en el mundo? ¿Por qué por un lado parece que nos hundimos en la pobreza económica y el hambre, pero por otro hay muchas personas acumulando cada vez más capital? ¿Por qué parece que los problemas económicos no terminan? Soy Kimberly Barra y este es el episodio 95 de La Filosofía en Rosa. Quiero platicar con ustedes sobre el consumismo y los gastos innecesarios que llegamos a realizar las personas a lo largo de nuestra vida sin tener el entendimiento ni la educación, no solamente de cómo se administra el dinero, sino de cómo se adquiere, y todo esto para sentir que formamos parte de un grupo, para tener la aceptación de un nivel socioeconómico del cual no formamos parte por no tener conciencia de clase. Quiero hablar con ustedes sobre crematística, economía, gastos innecesarios, exclusión, para que hagamos un análisis en conjunto y nos sirvamos de la teoría filosófica para pensar en cómo utilizar lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo, pues es el que intercambiamos por dinero. Hay un desequilibrio, creo que siempre lo ha habido, en la distribución de las riquezas en el mundo. Nos queda claro que las personas no somos iguales, que no tenemos los mismos bienes, que no generamos el mismo capital y que no podemos tener la misma situación económica de vida. Así es, vivimos en un mundo de diferencias. Pero ¿por qué es tan difícil cuidar nuestro dinero, nuestra economía? ¿Por qué se nos dificulta tanto saber en qué gastar y elegir en qué no? Este problema respecto a la economía, la adquisición del dinero, la utilización del dinero, la crematística, una palabra que suelo explicar en la unidad sobre Aristóteles de mi curso de filosofía política, y que se nos enseña mínimamente a lo largo de nuestra vida en temas de economía. Quiero platicar con ustedes mis intereses, reflexiones, mis opiniones sobre cómo nos sentimos cuando tenemos gastos económicos, cuando consumimos, sobre cómo funcionamos en sociedad adquiriendo y gastando nuestro dinero. Este problema lo reconozco como profesora de historia de filosofía desde la época arcaica, desde la época clásica, y Marx es un filósofo que nos habló al respecto. Pero hubo muchos otros que también dieron fuertes críticas al capitalismo, como Nietzsche, con ciertas críticas a problemas sociales y políticos como Foucault, Smith, por lo tanto, problemas económicos que se han venido arrastrando hasta la actualidad siguen siendo estudios filosóficos. En mi curso de filosofía política suelo preguntarle a mis alumnas y alumnos desde el primer día de clases qué consideran como primer motor en una sociedad útil, la economía o la política. La mayoría de mis estudiantes responde que política. Unas cuantas personas me han dicho que economía. Y es así como a lo largo de mi curso conocemos las teorías de Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Smith, Rawls y Foucault. Al final de este curso, todas y todos mis estudiantes han llegado a la misma conclusión, que el primer motor para que una sociedad funcione son las reglas políticas, para que de ellas se deriven las reglas económicas. Aristóteles hablaba de un concepto que pocas veces escuchamos en otros momentos de nuestra vida, crematística. Este filósofo clásico estaba muy involucrado en la política y en la ética. Sabía que un buen funcionamiento social venía de una sabia administración económica, lo que hoy conocemos como economía. Pero ¿qué pasa con la crematística? La crematística se consideraba el modo de adquisición antes de la utilización del dinero. Pocas veces, hoy por hoy, nos explican cómo adquirir dinero. Vivimos en un mundo consumista que nos muestra en qué gastarlo y en qué no gastarlo, en qué invertirlo, cómo ahorrarlo, más no cómo adquirirlo. Para Aristóteles sería un problema si nos viera hoy gastando dinero tan fácilmente cuando la adquisición de este en realidad es compleja. Para la clase trabajadora, para la clase obrera, para quienes intercambiamos nuestro tiempo de vida, nuestro esfuerzo físico y o mental a cambio de dinero, ¿por qué? ¿Porque necesitamos sobrevivir en el mundo en el cual nos desarrollamos?
Muchas veces es difícil buscar cómo puede mejorar nuestra situación económica. ¿Cómo le podemos hacer para no empeorar nuestra situación económica? Y la realidad es que, aunque parte de la población nos encontremos trabajando para sobrevivir, de repente pudiendo ahorrar, viajando, comprando cosas con un poco más de esfuerzo, podemos ver a nuestro alrededor que cierta parte de la población, y en realidad es la minoría, crece económicamente, puede consumir más, pero no es la situación del resto que somos mayoría. Hablemos de esto desde la filosofía. En la democracia ateniense, que instauró el político y gobernante Pericles, la cual vivieron los griegos clásicos Platón y Aristóteles, se regía la economía de una manera distinta a lo que conocemos. Y si bien Aristóteles consideró que a las personas de mayor pobreza no se les debía cobrar impuestos, pues no tenían con qué pagar, también opinó que los hombres pobres, económicamente hablando, no participaran con voto político. Por un lado tenemos la postura de que las personas pobres no iban a ser obligadas a pagar ciertas cantidades con las cuales no contaran. Y por el otro lado, en la misma situación, tendremos a personas en situación de pobreza sin voz ni voto político. Es decir, ¿qué hacen como ciudadanos estos hombres? Y de las mujeres ni hablar, pues no eran sujetos políticos ni personas libres. Así que, si tenían dinero, era el dinero de su padre o de su esposo. Pasaron los años, llegó el filósofo inglés Adam Smith, quien fue rector de la Universidad de Glasgow y promovió el estudio formal y académico de la economía como una disciplina filosófica, y fue a partir de su obra titulada La riqueza de las naciones, que no solamente la economía, sino específicamente el sistema capitalista, tuvieron un fundamento teórico para su desarrollo práctico. Adam Smith nos platica en una parte de su obra cómo las personas ricas, económicamente hablando, pueden aprender a controlar sus finanzas y hacer uso de su dinero para ciertas cosas realmente necesarias. Y cómo las personas pobres, también económicamente hablando, podrían ubicarse en su situación económica, mostrándonos cómo la economía lleva consigo este arrastre en otros aspectos sociales, como la educación, la salud, la vivienda, la cultura. La tarea de las personas pobres es entonces ubicar el papel que juegan en la sociedad, poner los pies sobre la tierra, reconociendo cómo ingresa su dinero, cómo egresa su dinero y cuál es el uso correcto que deberían darle a este. En pocas palabras, esto suena muy similar a una conciencia de clase de la cual nos habla Karl Marx 100 años después que Adam Smith. Esto tiene algo que ver en la sociedad actual del siglo XXI, donde vivimos en una enajenación, sin conciencia de clase, en una alienación constante de cómo el ser humano es alguien importante a partir de lo que llega a tener. ¿Cómo es la vida humana? Es el desarrollo de las sociedades que creen tener un alto valor a partir del consumo tan poco pensado que pueden hacer de ciertas cosas materiales. Vivimos en una sociedad no solamente consumista, sino alienada a su realidad, perdida entre números, entre inconsciencia de quiénes somos, de quiénes queremos ser, de qué queremos tener en el futuro y de qué tenemos en el presente, para poder partir desde un punto consciente y tratar de escalar hacia donde realmente podríamos acceder. Pero no únicamente en una cuestión económica, porque para el desarrollo consciente, educado, se necesita mucho más que dinero. Se necesita la pérdida de la alienación, se necesita la conciencia de clase, se necesita reconocer nuestra circunstancia, nuestro contexto, sin que éste delimite nuestro presente y escriba nuestro futuro. La conciencia de clase va mucho más allá de reconocerse como una persona rica o pobre, de una clase media en ámbitos económicos. La conciencia de clase debería tender al reconocimiento de quiénes somos desde nuestra circunstancia para buscar un futuro consciente, real, alcanzable. Pero no, seguimos midiendo nuestros sueños y nuestro estatus a partir de ideales, y por lo tanto tenemos sociedades frustradas, consumiendo y consumiendo los bienes materiales que le ponen frente a sí, endeudándose, fingiendo pertenecer a un nivel económico del cual no forman parte, frustrándose ante la vida que llevan con tal de lograr una aceptación en sociedad. ¿Esto significa ser una persona tonta? No. No significa que las personas seamos estúpidas,
No significa que las personas tengamos sueños que jamás vamos a cumplir. No significa que las personas pensemos en dinero y por lo tanto éste llegue. Significa que parte de nuestra condición humana es el sentido de pertenencia. Y para alcanzarla, la gran mayoría de la sociedad ha preferido perder su conciencia de clase por no ubicarse, por no controlar su consumo excedente en el sistema capitalista bajo el cual se rige el mundo entero. ¿A qué problema nos enfrentamos con esto? Foucault habló de la locura. Y antes de que continúen escuchándome, me gustaría hacerles una pregunta. Pongan una pausa, analicen, pregúntense. Si tienen una respuesta, escríbanla en los comentarios y la voy a leer. ¿Qué significa para ustedes la locura? ¿Quién es una persona loca? Michel Foucault escribió en su primer libro titulado Historia de la locura en la época clásica cuál era el estatus para los locos durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, inicios del XIX. Los locos de la sociedad griega eran como Diógenes el perro. ¿Recuerdan ese episodio del podcast? Se titula Libertad en el cinismo. El loco era ya conocido en la tradición griega por no seguir las normas sociales, pero en la opinión de Foucault, el concepto de locura cambió durante las décadas de 1500, de 1600, hacia una enfermedad mental. El loco no era un personaje diferente, sino un enfermo mental. ¿Y qué le pasó a estas personas? Las aislaron. La sociedad del siglo XXI hace todo lo posible por no sentirse aislada de su propia colectividad, porque así funcionamos. Somos animales sociales con razonamiento y lenguaje, porque queremos formar parte de grupos, ya sean grandes o pequeños, pero no queremos ser la pieza excluida. ¿Y qué hacemos en la actualidad para que no nos excluya la sociedad? Mostrar que tenemos, porque ser alguien ya no es un elemento suficiente para una masa ignorante y superficial que basa sus estándares de calidad a partir de objetos, de bienes materiales, de propiedad privada. No se valora la esencia de la persona, sus valores, su alma, sus deseos, sus esfuerzos. No se valora el conocimiento, la grandeza, la humildad, la humanidad. No se valora ser alguien. La sociedad del siglo XXI es tan poco inteligente que prefiere quedarse en lo superficial del abismo para no pensar. Es más barato comprar bienes materiales con muchos números bancarios que tener una opinión y por lo tanto una personalidad en el mundo. Michel Foucault explicó cómo la sociedad ya no toleraba a los locos, a quienes después llamaron enfermos mentales. No soportaban verles actuando en la cotidianidad con la mayoría de la gente. No les consideraban dignos de existir junto al resto, así que los encerraron. Durante los años del 1500-1600, encerraron no solamente a quienes consideraban locos. Ahí entraron vagabundos, pobres, mendigos. Ese lugar de encierro se llamó después el hospital psiquiátrico. ¿Y cuál es la palabra clave en esta sociedad actual que solamente consume y gasta de manera innecesaria? Yo le llamaría dominación. Somos una sociedad dominada por diferentes dispositivos, diferentes sistemas, por diferentes ideologías y prácticas de vida que poco a poco a través de los años y de nuestras actividades hemos desarrollado la idea de que la acumulación de cosas, los gastos, el consumo, nos alejarán de la exclusión porque no queremos ser parte de eso. Aquel que en algún momento fue el loco por comportarse de manera distinta, el que después fue aislado y encerrado no solamente por estar loco, sino por ser un enfermo mental, un pobre, un vagabundo durante la modernidad, en la actualidad del siglo XXI es una desesperación por no sentir exclusión por parte de una mayoría que gasta, que compra, que consume. Así que aun con todos los problemas económicos que podamos tener, siempre intentamos comprar una estupidez que se sale de nuestro presupuesto económico con tal de formar parte de algo. ¿Qué tenemos en el siglo XXI si no es una sociedad desesperada por formar parte de una mayoría? ¿Qué tenemos en el siglo XXI si no es una sociedad que vende lo poco que tiene intelectualmente, que intercambia todo su tiempo en un trabajo para tener una casa, un departamento, un coche? No importa que se tarden 5, 8, 10 o 30 años pagándolo, mientras el resto de las personas les vean en un auto lujoso para transportarse. ¿Qué tenemos en el siglo XXI si no es una sociedad que solamente desea consumir bienes materiales, comprar cosas sin analizar la utilidad que le dan, trabajar para realizar gastos innecesarios y quien no invierte en otras cosas para su futuro?
Pareciera que no tenemos suficientes problemas con la crisis económica en todo el mundo, con la inflación, con tanta pobreza económica, con tantas dificultades para sobrevivir en un mundo que exige dinero para dormir, para comer, para estudiar. Es difícil, pues creo que vivimos en una sociedad dominada, con inconsciencia de clase, con poca educación en crematística y en economía, porque no se trata únicamente de saber utilizar y gastar nuestro dinero, sino de aprender a adquirir. Me gustaría que analizaran junto conmigo, que se pregunten realmente qué necesitan comprar, qué gastos se pueden permitir en momentos de crisis económicas. Y aunque personalmente no se encuentren con problemas económicos, yo creo que siempre es importante saber y analizar en qué gastamos nuestro dinero, tengamos poco o mucho. Si les gustó este video pueden darle like y suscribirse a mi canal para no perderse el resto de contenido. Tienen invitación abierta a nuestro club de lectura mensual. Pueden enviar un WhatsApp al número que aparece en pantalla para solicitar información sobre las inscripciones. Pueden encontrarme en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo video con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.